Creo que ya está grabando. Sí, ya está grabando. Ya, y se está compartiendo pantalla. Me dijeron que sí. Sí, ya. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, o bueno, el primer PPT, PDF clase que tuvieron, que era sobre columna vertebral y cuello parietal. Rápidamente, algunas cositas de aquí ya se les había presentado antes, pero he agregado otras, porque en sus teorías les han puesto más info. Entonces, lo primero sobre columna vertebral tienen que saber sus funciones, ¿sí? Van a tener tres, de soporte, de protección y de postura y de locomoción, ¿sí? Protección, ¿por qué? Porque te va a proteger tu médula espinal, ¿no? Toda tu médula espinal. De soporte porque te va a soportar todo tu peso, todo tu cuerpo, ¿no? Y de postura y locomoción porque si no tuviéramos columna no nos podríamos hacer rangos de movimiento, ¿no? De ahí, ¿qué más tienen que saber de la columna vertebral? Que va a existir dos curvaturas, ¿no? Curvaturas anteriores y curvaturas posteriores. Si son anteriores, chicos, van a ser convexas. Y si son posteriores, van a ser cóncavas, ¿sí? No se vayan a confundir con eso. Y de ahí, otro punto sobre la columna vertebral tienen que saber es los movimientos, ¿no? Eso les agregaron en sus clases. Los movimientos de la columna vertebral son cuatro, ¿sí? Y ya ha venido anteriormente en preguntas de pasito, me parece. Entonces no voy a hacer que les pongan en su parcial. Que es flexión, extensión, lateralidad y rotación. Ustedes mismos se pueden acordar de esto, ¿no? O sea, si quieren agarrar algo, se estiran para poder alcanzarlo, o se agachan, o cuando quieren desestresarse y giran un poco su columna, ya bueno, ahí están los movimientos de la columna, ¿no? Ahora, desde un punto de vista del plano sagital, les había mencionado que existían dos tipos de curvaturas, ¿no? Si son primarias, es desde el nacimiento, y si son secundarias, son adquiridas, ¿sí? Y dentro de las primarias sí vamos a tener lo que eran las cifosis y las secundarias las lordosis, ¿no? Entonces empezábamos con lo que era la lordosis cervical, ¿sí? Acuérdense de la cervical, de ahí pasábamos a lo que era la cifosis torácica, de ahí la lordosis lumbar y de ahí la cifosis pelviana. Sí, en ese orden, acuérdense, cervical, cervical, torácica, lumbar y pelviana, ¿sí? Y acuérdense que empiezan con lordosis, entonces es lordosis, cifosis, para que no se vayan a confundir. De ahí, también les habían mencionado sobre escoliosis, ¿no? Que lo íbamos a ver o lo íbamos a definir como la desviación de la columna, ¿sí? Pero va a existir de dos tipos, la estructurada y la no estructurada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es la rotación. Si hay rotación de tus cuerpos vertebrales, va a ser estructurada. Y si no hay rotación, entonces va a ser no estructurada, ¿sí? Ahí guíense con eso, ¿sí? No hay rotación, es no estructurada. Si hay rotación, ya es estructurada, ¿sí? Y la no estructurada también se le conoce como la postural, ¿sí? Que es por la mala postura. Por ejemplo, están mucho tiempo sentados, algunos que les gusta avanzar sus cosas en la cama, incluyéndome, y no se acomodan bien. Y no sé si les ha pasado que después hasta que les duele toda la columna, la sienten toda tensa. Entonces esa es la postura, ¿sí? Es por una inadecuada postura durante mucho tiempo o tiempo prolongado. De ahí, en lo que eran las vértebras, este era el resumen más o menos que les había puesto en la asesoría. Agregué un par de cositas. Acuérdense que todas las vértebras, sin excepción, van a tener tres cosas: un cuerpo, un arco y un agujero, ¿sí? O sea, sí o sí van a existir esas tres cosas. El cuerpo. Ya les había dicho que el cuerpo era más o menos de forma cilíndrica, que iba a soportar el peso de tu vértebra y que el tamaño aumentaba en sentido inferior, ¿no? O sea, el cuerpo de una vértebra cervical es más pequeño que el cuerpo de una vértebra torácica o una vértebra lumbar también. Ahora, el cuerpo va a ser convexo en la parte anterior y cóncavo en la parte posterior, sí, por si acaso les estoy poniendo eso. De ahí, en lo que es el arco neural, ya habíamos visto que se dividía en dos, ¿no? En lo que eran masas laterales y lo que era la apófisis espinosa, ¿sí? La apófisis espinosa, acuérdense que era como ese cachito que salía al final de la vértebra. Entonces, y es uno, ¿no? Ustedes acuérdense ese dibujito de aquí de la vértebra, es uno, entonces es impar. ¿Cuál va a ser la función de esta apófisis? Función de palanca.
Y la apófisis espinosa es lo único que se puede palpar, ¿sí? Porque lo demás no podemos palparlo. Por ejemplo, cuando una persona se agacha, a veces sienten o se les nota la columna, ¿no? Entonces lo que se les está viendo ahí es su apófisis. No se les está viendo el cuerpo, no se les puede ver menos el agujero vertebral, ni el apófisis transversa, ¿no? Lo que se va a ver es el apófisis espinosa, ¿sí? Y también en esta apófisis espinosa les había mencionado que era punto de inserciones tanto para músculos como para el ligamento. Ahora, en las masas laterales habíamos visto que eran varias estructuras. Teníamos a las apófisis transversas, que también va a ser la función de palanca. Tenemos las apófisis articulares. Si son articulares de articulaciones, va a encargarse de permitir lo que es el movimiento de las vértebras, ¿sí? Acuérdense, todo lo que es articulable es para movimiento. Van a formar las articulaciones interapofisiarias, es decir, una vértebra encima de otra vértebra, ahí iban a juntarse sus apófisis, y la articulación interapofisiaria es de la vértebra superior con la vértebra inferior, ¿no? De ahí, los pedículos, ya les había dicho que unen al cuerpo vertebral, van a existir dos escotaduras, ¿sí? En los pedículos, o sea, va a haber uno superior y otro inferior, ¿sí? Y va a conformar lo que es el agujero de conjunción. Em, y lo que es las láminas, bueno, ya les había mencionado que forman el techo de tu arco de la vértebra, ¿no? Ahora, la última parte de tu vértebra era el agujero vertebral. Te había mencionado que forma el canal vertebral o también conocido como conducto raquídeo porque va a pasar tu nervio raquídeo, ¿sí? Va a contener a tu médula espinal y va a continuar con la cavidad craneal a través de lo que era el agujero magno. Ahora, en vértebras les habían mencionado solo las cervicales, acuérdense que son 7. Lo que sí o sí tienen que acordarse de las vértebras cervicales es que el cuerpo va a ser pequeño, ¿sí? El cuerpo es pequeño, por lo mismo que les había dicho que mientras más grande, o bueno, mientras más abajo está, es más grande. Entonces, si es el primerito que está arriba en tu cuello cervical, entonces acuérdate cuerpo pequeño. Y lo que sí o sí no se deben olvidar para toda la vida es que las apófisis semilunares solo están presentes en las vértebras cervicales, ¿sí? Eso les había recalcado, que tenían forma de una media luna, acá está en verdecito, ¿sí? Solo están en tus cervicales. Y hasta ahorita no he visto que hayan preguntado eso en la universidad, pero sí me parece haber visto que lo preguntaron para el examen de salud, creo, o para el ENAM. Entonces, sí o sí tienen que acordarse de eso, ¿no? La apófisis semilunares. De ahí, ¿qué más tienen que acordarse de las vértebras cervicales? Es que en el arco neural, en la parte de tus masas laterales, en lo que era la apófisis transversa, iba a existir el agujero transverso, ¿no? Y en el agujero transverso íbamos a tener a nuestro van, a la vena vertebral o vena emisaria, a la arteria vertebral y al nervio simpático vertebral, ¿sí? Ahora, el nervio simpático vertebral, chicos, también se le va a conocer como tributario del ganglio simpático cervical inferior o ganglio estrellado o ganglio cérvico torácico, ¿sí? Entonces, sí o sí, apófisis semilunares, sí o sí, acuérdense que está su van, eh, de ahí. ¿Qué más tenían que acordarse? Las apófisis espinosas son bituberosas, orientación horizontal, y acuérdense también el agujero vertebral, ¿sí? Que es otra característica para poder diferenciar entre vértebra cervical y una vértebra torácica o lumbar, es que el agujero es grande y de forma triangular. Entonces, cuerpo pequeño, agujero grande y de forma triangular. Ahora, acá es un dato extra, ¿no? Que les había dicho que el punto de referencia que es palpable es el C7 porque su apófisis espinosa, su cachito, su protuberancia, es larga. Entonces, por eso se puede palpar. De ahí, en lo que era dorsales, acuérdense chicos, el otro nombre de dorsales es torácica, no se vayan a bloquear o confundir porque incluso yo a veces de nervios o no sé, eh, en mi teoría me sale dorsales, pero en mi lectura está torácica. Y yo decía, pero ¿por qué me hablan de uno y me hablan del otro? Y al final no, ninguno es. Entonces, acuérdense, es el mismo nombre, ¿no? Dorsales y torácicas es lo mismo. Entonces, en las dorsales tienen que acordarse sí o sí que existen carillas articulares, ¿sí? Y van a existir carillas completas y también incompletas, que son las hemicarillas. Las completas, estas sí no se pueden olvidar porque se les ha puesto en amarillo. Es la torácica o dorsal 1, la 10, la 11 y la 12. Sí, son las únicas que presentan completas y son las únicas eh, presentes en las vértebras dorsales o torácicas. ¿Sí? Así como la característica
de tu vertebral son las apófisis semilunares, tu característica de la dorsal o de la torácica tienen que ser tus carillas completas 1, 10, 11 y 12. De ahí, en lo que son las apófisis espinosas, acá en las dorsales les había dicho que existían grupos, ¿no? Eso ya lo han quitado de su teoría, me parece, pero igual se los menciono como para que lo sepan. Iba a existir tipo A, tipo B y tipo C, y todo dependía del largo de tu apófisis, ¿no? Si era hasta el borde inferior, pero del mismo cuerpo de la vértebra, era el A. Si ya pasaba al borde inferior, o bueno, a debajo, mejor dicho, a la mitad de la siguiente vértebra, ya era el tipo B. Y si ya pasaba al borde inferior de la siguiente vértebra, ya era tipo C, ¿sí? Las apófisis espinosas también van a ser bituberosas y de orientación oblicua, ¿sí? Ya no van a ser de orientación horizontal. Traten de acordarse de eso. Más que todo lo de las carillas. Y de ahí ya por último las lumbares, que el cuerpo ya va a ser grande, ¿sí? Porque ya son las últimas vértebras, entonces ya tiene que ser un cuerpo grande. Va a tener un agujero vertebral triangular, ¿sí? Ojito, es triangular pero pequeño. En cambio, el cervical era triangular grande y el dorsal o torácico, acuérdense que es redondo, ¿sí? No mencionan el tamaño, pero sí les dicen la forma. Entonces, por último, acuérdense que el único que es circular es el dorsal, ¿sí? De ahí el lumbar no presenta carillas y tiene apófisis espinosas cuadrangulares. Ya. Entonces, todo lo que les he estado mencionando, les he tratado de poner aquí en esa tablita que es de su teoría, netamente de su teoría. Acuérdense la forma, el cuerpo, el agujero, las apófisis, cuáles son cortas, cuáles no son cortas, cuáles son gruesas, cuál está inclinado para abajo, etcétera, ¿sí? Para que lo tengan a modo de resumen. De ahí, lo que es sacro, base, conducto, vértice y bordes. En primer lugar, el sacro. Acuérdense que la base se va a articular con tu lumbar 5, ¿no? Porque ya es casi la última parte, ya. Se conecta acá al final. Entonces, L5, ¿sí? Y el conducto sacro va a tener orificios. Va a tener un orificio proximal y un orificio distal, ¿no? Y en el orificio distal es donde iba a estar presente tu hiato sacro, sí, más o menos acá tu hiato sacro. Y en los bordes laterales, sí, más o menos por acá, iban a existir en la parte distal, porque estamos abajo, dos ligamentos. Y esos sí o sí tienen que acordarse también los ligamentos porque son súper importantes. Tienes el ligamento sacrotuberoso, que también se le conoce como sacrociático mayor, y el sacroespinoso, que es el sacrociático menor. ¿Cómo se acuerdan cuál es mayor, cuál es menor? Acuérdense, por lo general, un tip ya. Muchas veces en anatomía lo van a sacar, si los nombres son similares, guíense por el abecedario, por el alfabeto. Si es tuberoso, la T está en el abecedario casi al final, entonces va a agarrar mayor cantidad de letras, o sea, de llegar de la A a la T, ¿no? Entonces mayor. Y el sacro espinoso, que es la E, me parece que es la quinta eh, letra vocal del abecedario, entonces es menor, ¿no? Va a agarrar menos cantidad. Yo me acuerdo más o menos así, no sé si se les sea de utilidad, pero igual se los digo, ¿no? Entonces acuérdense, en la parte distal tienes dos ligamentos, el sacro tuberoso, que es el mayor, y el sacro espinoso, que es el menor, ¿sí? De ahí, el coxis va a estar conformado por cuatro o cinco vértebras. Es normal si tienes cuatro, es normal si tienes cinco, es fisiológico y depende de la persona, ¿no? O sea, cada persona es distinta. Va a tener una forma triangular. Si miren más o menos acá en el canal, se puede, oye, más o menos en el canal de aquí se puede observar la forma, tiene una forma más o menos triangular, ¿sí? Y es parte final de la columna vertebral, ¿no? El coxis. Mira, acá está el sacro, ¿no? El canal del sacro, baja, 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 hasta lo que es el coxis, e igual tiene su formita triangular, ¿no? Igual acá, que se puede, acá más o menos a la altura del hiato sacro, igual la coxis tiene su formita triangular. Entonces, más o menos todo el sacrocoxis es triangular, como para que no se olviden. Ya, y exactamente aquí, chicos, aquí abajito, ¿sí? O sea, sí o sí lo que es la parte del coxis, es donde van a ocurrir las fracturas, ¿sí? En el sacro no tanto porque miren tremendo tamaño que es, ¿no? Es toda la parte de tu columna, la parte baja, o sea, terminando tu columna, ¿no?
la parte baja. Entonces es muy difícil que se pueda romper, pero en cambio el coxis es, es, una, es chiquitito. Entonces este sí es más propenso a que se pueda romper, ¿sí? En el coxis ya vas a tener, acuérdense, ¿no? Lo que les estoy volviendo a repetir, fracturas. Fracturas sí o sí frecuente coxis, sacro, no. En sacro tienen que acordarse lo que son los ligamentos. Y por si acaso que se articula con L5. Ya. De ahí, en lo que son articulaciones, en los discos intervertebrales, les habían puesto los discos intervertebrales, que son estos de aquí, ¿sí? Eso de ahí, chicos, es tejido tanto de fibras, cartílago, ¿sí? Fibrocartilaginoso. Es como que el colchoncito de la vértebra, es como que, sí, es como un colchoncito, un jevecito, por así decirlo, que va a hacer que amortigüe todo lo que son los traumatismos, todos los movimientos bruscos, va a ayudar a que tu columna se pueda mover, etcétera, ¿sí? Un dato interesante de tus discos invertebrales es que son 23, porque no hay, entre la C1 y la C2, no va a existir estos discos intervertebrales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en lo que es, esto es lo fisiológico, ¿no? Los discos intervertebrales, que va a tener el cuerpo vertebral, que es este, el cuerpo y otro cuerpo, va a tener un núcleo, que es un núcleo pulposo, ¿sí? Y va a tener las fibras, ¿no? Las fibras de acá. Entonces, en la hernia discal que me parece que les mencionaron en su clase, ¿qué va a pasar? Que este núcleo pulposo, esto de aquí, chicos, se va a salir ya. Por X motivo, por mucha presión, mucha fuerza, por X motivo se va a salir y se va a desplazar hacia, miren acá está, se va a desplazar hacia tu raíz nerviosa. Entonces, si es que lo aplasta, lo va a comprimir, ¿no? Entonces, como que tú te aplastes el dedo, que te cierres el dedo, la puerta del carro en el dedo, o sea, te va a doler, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar ahí. Si ese núcleo pulposo se sale, va a comprimir a tu raíz nerviosa. Y si es nervio, tú lo vas a sentir, acuérdense. Nervio son lesiones neurológicas. Y por lo general, las lesiones neurológicas causan dolor, ¿sí? Entonces, no se vayan a equivocar con eso. Hernia discal, el núcleo pulposo por algún motivo se sale o se empieza a ir para la raíz nerviosa y lo presiona y te causa intenso dolor. Ahora, otro tema que les mencionan es la lumbalgia, ¿no? Que justo les estaba mencionando, es el dolor de columna. ¿Por qué puede estar dado? Por mala postura, por estar muchas horas en una posición similar. Por ejemplo, te va a causar lo que es la rigidez dorsal baja. Acuérdense, dorsal baja, lumbar alta, ¿sí? Porque más o menos en esa zona es, en la parte torácica, terminando tu parte torácica, iniciando tu parte lumbar, como para que te acuerdes. ¿Por qué más puede estar dado? Por una sobrecarga muscular. Por ejemplo, cargas cajas pesadas y las cargas por cargar, ¿no? Dices, ya, de una vez para deshacerme de esto, boom, lo cargas y de ahí te está doliendo todo. O también porque se pierde esta dualidad que existe entre la contracción-relajación. Tu músculo se queda todo tieso, como para que me entiendan, se queda todo contraído mucho tiempo, entonces te va a doler, te vas a cansar. Otra causa es el sobreuso, por ejemplo, exceso de trabajo, también el estrés, tu sifosis, y otras causas también están como artritis reumatoide. Ahora, en lo que es lumbalgias les hablan de fases de cicatrización, ¿no? Va a existir tres fases, la que se destruye, en la que se repara y la que se remodela, ¿sí? Su nombre te va a decir lo que es. Si es fase de destrucción, que va a haber ruptura, y si se rompe algo, se necrosa, de que de tus fibrillas. Y si ya se rompe, se sale todo, va a crearte un hematoma, ¿no? Chicos, hematoma es cuando, por ejemplo, tienes la ruptura de la parte profunda, ¿sí? Hematoma. Y también va a haber lo que es la reacción inflamatoria. De ahí, en lo que es la fase de reparación, va a existir lo que es la fagocitosis del tejido necrótico, va a haber la reparación de miofibrillas y va a haber la producción de la cicatriz del tejido conectivo, ¿sí?
Y de ahí en la última fase es la fase de remodelación, que ya es donde está en la maduración de las miofibrillas que se habían generado nuevamente, el tejido cicatricial se va a reorganizar y vas a poder recuperar la capacidad funcional de tu músculo. De ahí, chicos, a ver, sigamos. Eh, aquí. Esto de aquí les habían puesto las estructuras de tu médula. Acuérdense el cordón lateral, el cordón posterior, el asta posterior, ¿sí? El asta posterior y el asta anterior, ¿sí? Y si hay cordón posterior, también tiene que haber cordón anterior, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? De ahí, ¿qué les habían puesto en su teoría? Que van a existir dos ejes, ¿no? Van a existir raíces que van a unir cada nervio espinal con su segmento medular. Vas a tener la raíz posterior, ¿sí? La raíz posterior, acuérdate, son vías sensitivas. Van a conducir tus impulsos que han sido localizados en la piel, músculos y órganos internos y los va a conducir desde esos receptores, los va a conducir hasta lo que es el sistema nervioso anterior. Y la raíz anterior son vías sensitivas motoras, ¿sí? Conducen los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los órganos y células efectoras. Entonces, primero es tu raíz posterior, de ahí tu raíz anterior, ¿no? Como para que me entiendan, porque la raíz posterior es desde que detecta tu impulso, lo lleva al sistema nervioso central. Y el anterior ya lo tiene desde tu sistema nervioso central, ya lo distribuye a tus órganos o a tus células efectoras. Ya. De ahí, el segundo tema que habían hecho en clase era cuello visceral y región de la nuca. Aquí vamos a ver lo que es la laringe, los cartílagos, músculos, me parece. En lo que es la laringe, acuérdense que es parte de la vía respiratoria y es el órgano de la fonación y la laringe es móvil, ¿sí? Más o menos para que se ubiquen, acá está su hioides, su cartílago cricotiroideo, perdón, su cartílago cricotiroideo y su tráquea, ¿no? Ahora van a existir medios de fijación. Los medios de fijación de arriba, ¿quiénes van a ser? Tu faringe y tu hioides, ¿sí? Tu hueso hioides, que está acá, tu hueso hioides. Y por abajo, ¿quién va a estar? Tu tráquea como medio de fijación. Ahora, van a existir también situaciones y relaciones, ¿no? Relación superior, ¿quiénes van a estar? Si estás para arriba, tu lengua y tu hioides, ¿no? Si es inferior, ya lo sabes, la tráquea. Si es posterior, ahí sí, aponeurosis prevertebral y laringofaringe. Si es anterior, o sea, esto de acá va a ser la piel y el tejido celular subcutáneo. Y a laterales es la vaina carotidia y los músculos infrahioideos, ¿sí? Todos los músculos debajo de la hioides, que lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Ahora, van a existir cartílagos, ¿sí? Y tienes cartílagos impares y cartílagos pares, ¿sí? Los impares es la tiroides, cricoides, epiglotis, ¿sí? Y los pares son los arítenos y los corniculados cuneiformes, ¿sí? Entonces, acá les dejo una tabla de resumen. La tiroides, acuérdense que se mueve y palpable y se le conoce como la manzana de Adán en el hombre, ¿sí? En el hombre, chicos, no se vayan a confundir. O sea, más frecuente en el hombre, ¿no? Porque es en el que se puede observar con mayor facilidad. Y la membrana tiroidea, ¿sí? Es para que discurran las arterias y nervios laringeos superiores. De ahí la epiglotis es un revestimiento mucoso, entonces se va a encargar como válvula de entrada en tu vía respiratoria. El cricoides tiene forma de anillo sellado o anillo de sello y el aritenoides es el que tiene una forma piramidal y va a tener como base el cricoides y como vértice a los corniculados. Ustedes en su clase pueden ver las fotos. Yo no les he puesto acá las fotos en sí para que no ocupen tanto espacio, sino quiero ponerles solo la info bien compacta y resumida. De ahí, en lo que es el orificio superior de la laringe, por delante va a estar la epiglotis, lateral van a estar los repliegues ariteno-epiglóticos y por detrás van a estar los vértices de tus cartílagos aritenoides, ¿sí? Lo que quiero que sí se acuerden es la glotis. ¿Qué es la glotis? Es una hendidura
Y eso sí, acuérdense, traten de siempre saber dónde está, cómo lo veo, cuál es la forma, porque más adelante lo van a utilizar para anestesia cuando les enseñen a intubar, etcétera. Entonces van a tener que ubicarse ahí más o menos, ¿sí? Y va a estar conformada por las cuerdas vocales, la glotis. Ahora, la glotis cambia de forma dependiendo de cómo estés. En inspiración tiene una forma romboidea, en fonación, cuando hablas lineal, y en reposo tiene un triángulo isósceles, ¿sí? Ahora, las cuerdas vocales. Tienes cuerdas vocales superiores y cuerdas vocales inferiores, ¿sí? Las cuerdas vocales superiores yo les llamo las falsas porque no cumplen una función de fonación. En cambio, las inferiores yo les llamo las verdaderas porque sí cumplen la función de fonación, ¿sí? Ahora, en lo que son los músculos intrínsecos de la laringe, acuérdense que tienen al cricotiroideo, cricoaritenoideo posterior, al cricoaritenoideo lateral, al ariaritenoideo y el tiroaritenoideo, ¿sí? Y bueno, acá está la función. Acuérdense, el crico tensa y cierra el glotis. Y tensa cuerda, cierra el glotis. El crico posterior separa la glotis. Y el crico lateral cierra la glotis. O sea, uno las abre y el otro las cierra. El área aritenoideo cierra glotis y el tiro aritenoideo tensa las cuerdas vocales y cierra las glotis. Básicamente hace lo mismo que, que el crico tiroideo. Este de acá y este de acá se podría decir que tienen la misma función. Ahora, en lo que es la glándula tiroides, acuérdense que es un órgano, ¿sí? Es un órgano rojo que va a producir hormonas tiroideas y calcitonina, ¿sí? En lo que es la irrigación va a tener su tiroidea superior, la media y la inferior, ¿sí? Y la inervación se va a dar por inervación simpática, que es ganglio superior y nervios simpáticos cardíacos, y la parasimpática es el nervio laringeo superior, ¿sí? Eso es lo más importante de la glándula tiroides. Y de la faringe, acuérdense que es un órgano fibromuscular, ¿sí? En el cual va a discurrir o va a pasar lo que es el contenido alimenticio, ¿no? Y también el aire, el bolo alimenticio. Y va a tener porciones. Tiene la porción nasal, ¿sí? Nasal de nariz, acuérdate, nasofaringeo, rinofaringe, por eso se le dice rinofaringitis. Tiene la porción bucal, que es en la boca, ¿sí? Que es para la oro es boca, orofaringe, y la porción laringe, que es para la laringofaringe, la laringitis, por ejemplo. De ahí, músculos. Tiene el músculo constrictor superior, medio e inferior. ¿Sí? Acá está el superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Y en la irrigación, la faringe, acuérdense, arteria carótida externa, su inervación motora es por el espinal y el glosofaringeo, y la inervación sensitiva es por el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Ahora, en su tercer tema, que es cabeza, cráneo, cara, regiones superficiales de la cara y vascularización, les hablan primero del cráneo. Acuérdense que tiene su parte superior que se le conoce como bóveda y la parte inferior como base, ¿sí? De ahí iban a existir tres suturas que sí o sí tienen que acordarse porque son las suturas básicas: la sutura coronal, ¿sí? La sutura coronal, la sutura sagital y la lamboidea, ¿sí? La lamboidea que tiene forma triangular. Iban a existir fontanelas, y fontanela anterior tienes a la bregmática, en la fontanela posterior a la occipital, fontanela esfenoidal artérica y fontanela mastoidea a la astérica, más o menos en la mastoide, ¿no? Entonces traten de acordarse de eso, de las fontanelas, cuál es cuál. Y también van a ver en cráneo lo que son las hendiduras, ¿no? La hendidura esfenoidal, que vendría a ser esta de acá, y la hendidura esfenomaxilar, ¿sí? Les he hecho su tablita para que se acuerden qué cosa tiene cada hendidura. Esfenoidal, oftálmica superior. ¿Cómo te acuerdas que está la superior y también la oftálmica inferior? Porque miren la forma, está desde arriba, acá arriba, y continúa hasta acá abajo, ¿no? Entonces, oftálmica superior e inferior, yo me lo acuerdo así, por la forma que tiene esa hendidura, ¿no? Va desde arriba hasta abajo. Y la extendidura esfenomaxilar ya está más o menos en la parte de abajo, ¿no? De tu órbita, en la parte de abajo. Entonces, tiene la oftálmica inferior. Tiene el nervio
suborbitario, o sea, nervio que está debajo de la órbita, suborbitario. Y la esfenoidal tiene al tercer par craneal, al cuarto par craneal y al quinto uno, ¿no? Al oftálmico y al sexto par craneal. Entonces, hay más pares craneales en tu esfenoidal, ¿sí? El 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? De ahí, hueso temporal. Eh, Aquí les he dejado tablitas con lo más importante, creo yo. El- y acá su doc les había puesto un asterisco en el surco de la arteria meningia media. Este surco protege, ¿sí? Va a proteger a tu arteria meningia media y va a dejar que tenga su propio caminito, ¿sí? Pero lo protege. De ahí, lo que es el hueso temporal, chicos, va a existir tres porciones, ¿no? La porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa. En lo que son las articulaciones, van a tener lo que son las suturas occipito-mastoideas, cigomático temporal, pero esto es un plus, ¿sí? Esto de acá es un plus, no se preocupen. Lo que son las inserciones musculares, puede ser que les pregunten, ¿no? Si les dicen fosa temporal, músculo temporal. Si es el proceso mastoideo, acuérdense esternocleido, mastoideo, el digástrico, el esplenio de la cabeza, y si es proceso estiloides, todos los estilos, ¿sí? El estilo faríngeo, el estilo gloso, el estilo ioideo, ¿sí? Ahora, en lo que son los forámenes, no he visto, o no recuerdo si les habían puesto en su teoría, pero igual. El foramen lacerum, ¿qué nervios hay? Tienes tu conducto carotídeo para tu arteria carótida interna. Tienes tu conducto auditivo interno para el séptimo octavo par craneal. Tienes tu foramen yugular para tu vena yugular interna y tu noveno décimo onceavo par craneal. También para tu arteria meningia posterior, ¿sí? Entonces, sí o sí, acuérdense de las porciones, porción escamosa, mastoidea y petrosa, que esas son las que les han dicho en su clase. Las inserciones musculares, por si acaso, nunca está de más. Ahora, en lo que es la porción escamosa, es en la cara externa se inserta el temporal, ¿no? Y en la cara interna va a presentar unas pequeñas impresiones, sí, en el lóbulo temporal, pero no se inserta nada. Ahora, em, en lo que son los procesos y las fosas, tienes el proceso cigomático, ¿sí? Que se va a unir a tu hueso cigomático. Y la fosa mandibular, que se va a articular tiene una cara articular, mejor dicho, para lo que es la cabeza de tu mandíbula, en la articulación temporomandibular, ¿sí? Pero no se torturen, se maten con estas porciones tanto, si no se les he puesto ahí para que lo lean. En lo que es la porción mastoidea, en la cara externa, sí, acuérdense, se insertan músculos occipital, auricular posterior, ¿sí? De ahí, ¿qué más se pueden acordar? En la porción petrosa, acuérdense, acuérdense que va a contener al laberinto óseo, ¿sí? Eso también es importante, lo del laberinto óseo. De ahí, en la cara anterior de la petrosa, eh, acuérdense que va a tener a lo que era lo que les estaba mencionando en clases pasadas, eminencia arcuata, techo del tímpano, ya todo el conducto partenario petroso mayor, etc. Ahora, en lo que es el peñasco, se borró creo la foto, les había puesto la foto del peñasco, pero acuérdense que va a tener caras y cómo se les va a conocer esas caras, ¿no? La cara antero superior, acuérdense, cerebral, y la póstero superior, cerebelosa, la póstero inferior, basilar, y la antero inferior, la timpánica, ¿sí? Son los nombres como que se les conocen a esas caras, como para que lo tengan ahí en modo de resumen. Ahora, en los músculos craneofaciales teníamos a los epicranianos, periorbitarios, palpebrales, a los nasales y el bucolabial. En los músculos epicranianos yo les había dicho que existía el músculo frontal, ¿no? Y el frontal con el occipital, sí, que era el otro músculo, estaban unidos mediante la galea, ¿no? Les había mencionado que el frontal con el occipital estaban unidos. Y otro músculo perteneciente al epicraniano era el auricular, ¿no? Que era el auricular hasta el superior, el auricular anterior y el auricular posterior, ¿no? Esos eran de los músculos epicranianos. En los periorbitarios y palpebrales teníamos al superciliar, que es este de acá, sí, este de aquí chiquito, este de acá, el superciliar, el auricular de los párpados, ¿sí? Y al elevador del párpado superior.
Y en los nasales teníamos al piramidal, que es este de acá. Ay, vamos a cambiar el color. Mucho rojo. Teníamos, ahí está, teníamos al piramidal y al propio de la nariz, ¿no? Que teníamos al alar y al transverso. Y el otro musculito del nasal es el mirtiforme. De ahí, en los bucos labiales teníamos tres. A los elevadores, retractores y eversores, acuérdense, son elevadores, ¿sí? Del labio superior. ¿A quiénes teníamos? Al elevador común del ala de la nariz y labio superior, ¿sí? Este de aquí. Tienes al elevador propio de tu labio superior, que es este de aquí. Tienes al cigomático menor, que es este de aquí. Tienes al canino, que vendría a ser este de aquí. Y tienes al cigomático mayor, que está por acá atrás. Y tienes al rizorio, que vendría a estar dado aquí también. Sí, entonces esos eran tus elevadores, retractores y eversores del labio superior. De ahí tenías a los depresores, retractores y eversores, pero del labio inferior, acuérdense. Si es depresor, es labio inferior, si es elevador, labio superior. Y ahí, ¿quién tenías? Tenías a tu triangular de los labios, a la borla del mentón y al cuadrado de la barba. Y por último tenías al esfínter compuesto, que es el orbicular de los labios, que es este de acá. Y tenías al músculo buccinador, ¿no? Que pasa por aquí, más o menos acá. Ya, entonces esos serían tus musculitos. Igual acá te los he puesto, ¿no? Ahora, a modo de resumen. Ahora, pero me parece que se ha movido porque falta, entonces lo voy a arreglar y se los paso. De ahí, en el otro tema, que vendría a ser parótida, músculos masticadores y tu articulación temporomandibular, lo de la glándula parótida me parecía importante en su clase. Acuérdense que tiene comportamiento parotidio, o sea, es el sistema músculo aponeurótico superficial. La glándula parótida es la glándula más grande de las tres glándulas y el conducto excretor es el parotidio, ¿no? Ahora, en la articulación temporomandibular, ahí sí quiero que lo lean con más cuidado. Acuérdense que es la principal conexión entre lo que es el cráneo y tu mandíbula, ¿sí? La articulación temporomandibular. Vas a tener ligamentos. Tienes tu ligamento temporomandibular, ¿sí? Que es este de aquí, y que va a unir el arco cigomático con el cuello de la mandíbula, ¿sí? El ligamento esfenomandibular, que vendría a ser este de aquí, es de la espina del esfenoides con la língula de la mandíbula. Y el ligamento estilomandibular, que es el más delgadito, es apófisis estiloides hasta el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Entonces, acuérdense esos tres ligamentos porque forman tu articulación temporomandibular, ¿sí? No te vayan a decir qué ligamento conforma tu articulación mandibular, ya sabes cuál es. De ahí, acá hay una tablita también que me parecía importante. Em, en la irrigación, acuérdense de las arterias auricular profunda, temporal superficial, timpánica anterior, ¿sí? Y acá hay como que un resumen que había visto de la articulación, que tiene dos compartimientos, ¿sí? El superior se encarga de lo que es movimiento de traslación y el inferior es el que se encarga del movimiento de rotación. De ahí la cápsula articular, que vendría a ser esta de acá, ¿sí? Esta cápsula que tiene su origen en la fosa mandibular, eh, va a encapsular a un tubérculo. Por eso es como que una bolita, ¿sí? Acá está la bolita. Es el tubérculo, acuérdate. De ahí va a estar soportada por cuatro ligamentos, que ya les dije. El temporomandibular, el esfenomandibular, el estilomandibular y los ligamentos colaterales, ¿sí? Pero que no conforma parte de la articulación temporomandibular, pero sí lo soporta. De ahí ya les había dicho que está irrigada por la arteria auricular profunda y va a estar drenada por las venas temporales. Ahora, a ver. Igual, acá les he dejado. Sí, también en esta clase les mencionan sobre los músculos masticadores. Entonces les dejé como que un mini resumen de cómo se agrupan.
Acuérdense, elevadores, los depresores, los propulsores, los retropulsores y los inductores. Me parece que ustedes nomás les han hecho de los elevadores, porque es lo que he encontrado, elevadores y depresores. Ahí, acá está. Ahora, tenemos al temporal, al macetero, acuérdense esos dos que está acá, temporal y macetero, van a cerrar la boca, ¿sí? Cierran la boca, ¿sí? Acá está, cierre de la boca. ¿Y quién les va a inervar? El nervio maxilar inferior. Esto sí o sí tienen que acordarse del temporal y macetero. Y del pterigoideo externo, que vendría a ser este de acá, y el pterigoideo interno, que es el que está bajito, ¿sí? Esos se encargan de lo que es la parte lateral, movimientos de la parte lateral. Y también van a estar inervados por el maxilar inferior. Entonces, lo único que se diferencia es la función, que es para lateral. De ahí, en su tema de fosas cigomáticas y pterigo maxilar, les dan límites. Siempre es bueno conocer los límites. No creo que les pregunten, pero es bueno conocerlos. Por arriba está tu arco cigomático, por debajo va a estar. Ay, a ver, un minuto. Ya, arriba va a estar tu arco cigomático, por debajo tu ángulo maxilar inferior, por delante tu tuberosidad, por detrás el borde posterior de tu rama maxilar inferior, y afuera la rama maxilar inferior y el apófisis pterigoides va a estar dentro. Eso es para que lo sepan, ¿no? Pero sí tienen que acordarse del contenido, ¿sí? El contenido sí es eh, importante, acá está, contenido. ¿Qué tiene? Es tu músculo pterigoides, tu arteria maxilar interna y tu nervio maxilar inferior, ¿sí? Tienen que acordarse sí o sí el contenido. De ahí, en arteria maxilar interna van a existir colaterales, ¿sí? Ascendente, descendente, anterior, posterior y rama terminal. Chicos, la verdad, yo dudo que les pregunten, o sería una de sus preguntas difíciles, que les digan cuál pertenece o cuál es una colateral ascendente, cuál es una colateral posterior, etcétera. Lo que sí pueden preguntarles o traten de acordarse más es, por ejemplo, la más, ay, ¿dónde está el más? Acá, la maceterina, eh, acuérdense acá las meninges y timpánicas, todo lo que es oído, meninges. De las anteriores, acuérdense que es todo alveolar, ¿no? Y debajo, alveolar, dientes. De las posteriores, sí o sí, Vidiana, tiene que saberlo. Y terminal, la esfenopalatina, que es una. Entonces, sí o sí, una de cada una, o de las ascendentes que son meninges timpánicas, tienen que acordarse más o menos para saber cuáles. De ahí, el nervio maxilar inferior es el mayor ramo de tu trigémino, ¿no? Es un nervio mixto, inerva dientes y encías del maxilar inferior, ¿sí? Eh, También les han puesto que va a inervar lo que es el conducto auditivo externo y en la mucosa de los 2 tercios anteriores de la lengua. A mí me vino esto, todavía me acuerdo porque dije de dónde lo han sacado. Acuérdense, los 2 tercios anteriores de la lengua. Ya, chicos, disculpen. Ahora sí, en lo que es la fosa maxilar, también los límites se los he puesto ahí para que lo sepan, pero el contenido sí o sí deben saberlo. El contenido, ¿quiénes van a estar? La porción terminal de tu arteria maxilar interna, tu nervio maxilar superior y el ganglio espalatino. Contenido sí he visto que preguntan porque son contenidos y son dos, tres cositas, a menos que sean varios, pero no. Entonces traten de acordarse de los contenidos de cada fosa, o sea, de estos dos que hemos visto ahorita. Y la arteria maxilar interna, acuérdense que tiene sus ramitas, ¿no? La palatina superior, la palatina descendente, la vidiana, la pterigo-palatina y la esfenopalatina. De toda esta diapo, para mí lo más importante vendría a ser el contenido y qué tienes a tu arteria maxilar interna. De ahí, el cuello parietal y las regiones anteriores será todo lo que es región supra-infrayoidea, los músculos, triángulos. Entonces, la región suprayoidea, acuérdense, de tu hueso yoides, todo lo que está para arriba. Infrayoideo, de tu hueso yoides, todo lo que está para abajo. Entonces,
En la región suprayoidea les habían mostrado lo que era la platisma o cutáneo del cuello, sí que es una delgada capa muscular, como lo están viendo en las fotos, e incluso a algunas personas sí se les nota así como, como esto, ¿no? Porque es delgadito, la verdad. Entonces, ¿qué tienen que acordarse ahí? La función, ¿sí? ¿Cuál es la acción de esta platisma? Tiene inserciones proximales y distales. Esas inserciones proximales se va a encargar de tensar la piel y se encarga de las arrugas verticales. Y las inserciones distales se va a encargar de lo que es la expresión de la tristeza, acuérdense, el distal es de la tristeza. Ahora, en lo que son venas o inervación, venas superficiales, tienen que saber que en la región suprayoidea hasta la submentoniana, que vendría a ser esta de aquí, al ladito está la lingual y por abajito continúa la yugular interna, ¿no? Ahora, ya, lo que sí tienen que saber es la vena facial, ¿sí? Que está dentro de tu superficial. La vena facial, la vena lingual y la tiroidea superior sí pueden formar lo que es el tronco tirolingo facial. No voy a hacer que les digan qué venas conforman el tronco tirolingo facial, porque a veces preguntan así rebuscadito. Entonces ya lo saben, ¿no? La facial lingual y la tiroidea superior. De ahí, en los músculos supra e infrayoideos, este es un resumen, ¿no? De los supra e infra, para que lo chequen. Pero los suprayoideo, acuérdense, cinco músculos, ¿sí? Digástrico, estiloideo, milioideo, genioideo y el iogloso, ¿sí? Esos son los cinco músculos suprayoideos. Apréndanse uno, los supra o infra, pero apréndanse uno. Cosa que si les dicen cuál pertenece a los supra, cuál pertenece a los infra, por descarte lo sacan, ¿sí? Porque si les dicen cuál pertenece a los supra, les van a poner un supra y los demás les van a poner infra. O cuál pertenece al infra, les van a poner un infra y los demás opciones van a ser supra. Entonces traten de acordarse uno. Un grupo, ¿no? Un supra, o sea, todos los del supra o todos los del infra. De ahí, acá les he hecho un resumen, la tablita, del digástrico, su inervación facial con gloso faringio y su maxilar inferior. ¿Qué hace el digástrico? El digástrico tenía dos vientres, ¿no? Vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. Si es anterior, eleva la yoides y desciende maxilar. Y si es vientre posterior, va a hacer que tu yoides se vaya para la parte de atrás. El estilo yoideo, ¿quién lo inerva? El facial. Y el estilo lo eleva, ¿sí? El miloioideos es el nervio maxilar inferior y también se va a encargar de elevar la yoides, pero también va a elevar la lengua. El genioideo y el hiogloso, ambos son inervados por el hipogloso. Eh, el geni desciende la mandíbula y el hiogloso desciende la lengua. Y el hiato hiogloso miloioideo, más que todo es un grupo, ¿no? En el cual va a existir el nervio hipogloso, tus venas linguales, el conducto submaxilar, etc. En lo que son vasos y nervios, sí tienen que saber que está la arteria facial, lingual, miloidea, lingual, hipogloso. Sí, que ya lo hemos visto acá en la tablita, cuáles son los nervios. En lo que es la arteria carótida, tenemos arteria carótida común y arteria carótida externa. La arteria carótida común, chicos, acuérdense que es diferente el lado derecho del lado izquierdo, ¿sí? El, ¿Cuál es más larga? El derecho, ¿no? Porque tiene primero su tronco brachiocefálico, en cambio el izquierdo de frente se va al callador. Ahora, la carótida externa tienen que saberse las ramas colaterales. Esto se los había mencionado también, me parece, en la asesoría. Acuérdense que son 6 ramas colaterales. Tienes a la tiroidea superior, a la lingual, la facial, occipital, auricular posterior, la faringe inferior o faringe ascendente. Esto de acá, chicos, lo que es carótida externa, ramas colaterales, traten de aprendérselo, ¿sí? Porque no vaya a ser que les venga. Lo de la carótida común es como para que lo tengan ahí, para que se acuerden, ¿no? El dibujito en la mente, ¿no? Que nace de tu corazoncito, de aquí sale, se va al callado, y el otro tiene su tronquito, y de ahí recién ya sale, y bota sus otras ramitas, etcétera, ¿no? Como para que se acuerden. Ya, a ver, seguimos. En lo que es carótida externa, eh, les he puesto la tiroidea superior, ¿sí? Que es la que estábamos viendo más. Entonces va a tener sus ramas colaterales. Tienes la esternomastoidea, laringio superior, laringio inferior, pero acuérdense las ramas
terminales, ¿sí? Porque estas ramas terminales se van a juntar con las ramas de tu tiroidea inferior, y así se une la superior con la inferior, ¿sí? Ahora, ahí acaba todo lo que es región suprayoidea. En lo que es región infrayoidea, que es del huesito de la yoides, que es este de aquí, para abajo tiene una forma de triángulo invertida, ¿no? O sea, la base está arriba, el vértice está abajo. El vértice es lo más, el puntito, lo más agudo de acá, vértice. Ya. Y va a existir cuatro músculos infrayoideos, ¿no? El esternoyoideo, el homoyoideo, el esternotiroideo y el tiroyoideo, ¿sí? Yo esto me acuerdo porque son todos los externos, el tiro y el homo. Entonces, acá está la tablita igual para que se acuerden. Todos se van a inervar, todos los infra, ojo, todos los infra por el asa cervical, ¿sí? Todos van a descender la ioides porque están debajo, ¿sí? Con la excepción que el esternotiroideo tiene un plus, desciende la laringe, pero de ahí todos descienden el ioides. De ahí, en lo que es aponeurosis o fascias del cuello, van a existir tres fases, ¿sí? Fascia cervical superficial, fascia cervical media y fascia cervical profunda, ¿sí? Esto de acá es, si ustedes lo entienden, es facilito, ¿sí? De acordarse, porque va a ir creciendo el dibujito, ¿no? O sea, primero empieza con dos cositas, de ahí se agarra más, de ahí la profunda envuelve todo, entonces es como que va de poquito a poquito creciendo. Entonces, la fase cervical superficial, ¿sí? Superficial solo me va a envolver lo de afuera, que vendría a ser tu esternocleidomastoideo. Hoy no se ve, pero otro color, a ver, amarillo, ya. Que va a ser tu esternocleidomastoideo, ¿sí? Tu esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿sí? Entonces va a ser literalmente todo lo de afuera, ¿sí? O sea, de lo más grande, todo lo de afuera. La fase cervical media, chicos, va a dividirse en hojas, ¿sí? Es el único que se divide en hojas. Tienes tu hoja superficial, tu hoja media y tu hoja profunda o visceral. La hoja superficial se va a encargar de lo que es el externo, ¿dónde estás? El esternoyoideo, acá está el esternoyoideo, y el homoyoideo, ¿sí? De un lado como del otro, el esternoyoideo y el homoyoideo. La hoja media se va a encargar del esternotiroideo y el tiroyoideo, ¿sí? Van a ir creciendo. Y la hoja profunda ya me va a abarcar todo lo que es la faringe, todo lo que es la laringe, todo lo que es la tráquea, etc. Ahora, la fascia cervical profunda va a envolver a tus músculos prevertebrales. ¿Qué vendrían a ser estos de acá? Al esternocleido yoideo. Ya, ahora chicos, también tienen que acordarse que acá está su séptimo par craneal, su décimo par craneal, perdón, está su décimo par craneal, su vena yugular interna, me había confundido con los colorcitos, y su carótida, ¿sí? Ahí está, ese es el paquete que está dentro de toda la poneurosis. Décimo par craneal, carótida y vena yugular interna. Ahora, en los triángulos del cuello, ya les había mencionado que tenías al triángulo submencionado y el submandibular, ¿sí? Que eran los que estaban debajo de tu mentón y de tu mandíbula. Tienes al triángulo muscular y el triángulo carotidio, que me formaban un triángulo grande. Y tienes al occipital y al supraclavicular, que me formaban otro triángulo, ¿no? Ahora, esto es de la arteria. Bueno, ahorita les menciono, pero en esta diapositiva traten de chequearlo. Qué raro que no se haya puesto. Pero bueno, lo que les iba a mostrar acá, traten de buscar esta diapo, es parte de las últimas de tu clase de triángulos. ¿Por qué? Porque acá les ha puesto que esta arteria nace de tu tronco tiro cérvico escapular. Entonces no voy a hacer que les pregunten cuál nace de ahí. Entonces por eso se los puse, ¿no? El escapular posterior o dorsal, que también se le conoce como cervical transverso. Y ya bueno, volviendo a los triángulos, teníamos lo que era el triángulo cervical anterior y el triángulo cervical posterior, ¿no? En el triángulo cervical posterior estaba lo que era el occipital acá está el occipital y el supraclavicular.
Y bueno, esto era lo que les había mencionado en clase para que se acuerden. El triángulo carotillo, acuérdense el contenido. Y esto es para que se ubiquen más o menos en los triángulos. Como les estaba mencionando, esto no he visto que les hayan puesto en su clase, pero por si acaso se los he dejado para que lo tengan ahí. Y eso sería todo, chicos. No sé si queda alguna duda. Voy a dejar de grabar. Más bien, hay